en esta tarde queremos saludar a los hermanos, a los amigos, con la paz del Señor. La verdad que nos encontramos agradecidas con el Señor por permitirnos en esta tarde llegar a hablar un poquito de la palabra del Señor, de meditar juntos, porque en ella encontramos paz, en ella encontramos gozo, en ella encontramos la guía para nuestras vidas. Quien me acompaña en esta tarde es la joven que se está presentando. Paz del Señor a todos los que se estarán conectando en este vivo. Mi nombre es Celeste Blanco y acá estamos con Evelyn, queriendo meditar la palabra del Señor y así llegar a sus hogares sin tener por ahí mucha sabiduría, pero sabemos que el dueño de la sabiduría es el Señor, y la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que les deseo que estén muy bien, que tengan unas buenas tardes y bueno, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que muchas veces en estos tiempos está escaseando, que es la fe. Así que les invito a compartir con nosotros este momento y que pueda ser de bendición para su vida. Quisiéramos hacer una oración antes de comenzar este vivo con Evelyn, y les invitamos a usted a orar con nosotros. Por ahí tienen una necesidad o algo, le invitamos que confíe en el Señor y usted verá la mano del Señor a su favor, a favor de su necesidad. Por ahí está pasando un momento de angustia, un momento de dificultad en su vida. Yo sé que el Señor está ahí para escucharle, así que le animo a que ore con nosotros. ¿Ya? Padre Celestial, Señor, en esta tarde te queremos agradecer, Señor, por este momento, por estar en tu presencia, Señor, y poder compartir con cada persona, Señor. Te pedimos, Señor, que tú desciendas, Señor, que tú hagas la obra, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, cada hogar, cada familia, Señor. Te pedimos por esa familia, Señor, que están muchas veces en dificultad, en angustia, Señor. Yo sé que tú tienes el poder para llegar a cada hogar y hacer tu obra, Señor. Te entregamos, Señor, en este momento, Señor, que tú tomes el dominio, Señor, que tú tomes el control de lo que vamos a estar hablando, Señor. Confiamos y creemos en tu amor, Señor, y en tus bondades para con cada vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos dos personas que están en el vivo. Lo estoy viendo, creo que, no sé si conocen la cara ahí. Me faltó mi lente, pero bueno. Bueno, le queremos dar la bienvenida, ¿sí? Estamos empezando este pequeño vivo, ¿sí? En lo que queremos meditar un poquito la palabra del Señor. Le damos, ¿sí?, la bienvenida a otra persona más que se sumó. Dios les bendiga en esta tarde. Como decíamos recién, vamos a meditar un poco sobre la palabra del Señor, que es la fe en la tempestad, ¿sí? Cuando pasamos quizás un momento por ahí un poco angustioso, cuando pasamos un momento por ahí de dolor, ¿sí?, de desespero, que es lo que uno no sabe qué hacer. La palabra del Señor tiene una historia muy linda que es conocida por los que profesan la fe, y también por ahí las personas que no profesan la fe conocen, porque han escuchado muchas veces hablar de esta historia. Y queremos tomar lectura en esta tarde en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Dice así, tiene por título: Jesús calma la tempestad. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén a la palabra del Señor. Acá, como estábamos leyendo recién y decíamos, es una historia muy linda que habla de cerca con todos los que queremos servir a Dios, porque nosotros cuando empezamos a servir a Dios, cuando hacemos un propósito con Dios, no vaya a creer, hermano, amigo, que porque uno va a servir a Dios no le va a pasar situaciones de dolor, no le va a pasar situaciones en las que uno a veces tumba lágrimas, en las que a veces uno se encuentra solo, en las que a veces uno no sabe para dónde correr, no sabe qué es lo que hacer. No vaya a creer que porque estás sirviendo a Dios, el camino siempre va a estar parejito, sin piedras, que siempre vas a estar con una sonrisa en el rostro, o que siempre vas a estar como nosotros a veces decimos, ese allá arriba, feliz de la vida, riéndote todo el tiempo. Porque, ¿por qué decimos esto? Por ahí suena un poquito feo al escuchar, por ahí las personas que no conocen, que van a estar mirando, o que te están mirando, el decirte no siempre vas a estar bien en el transitar en el camino con el Señor, porque va a llegar esos momentos en que Dios va a permitir que pases por diferentes situaciones en las que vas a tener que, como así decirte, poner por obra esa fe que tenés en Dios, poner por obra esa creencia que tenés en Dios, poner por obra ese amor por las cosas de Dios, porque es fácil por ahí decir, yo voy a servir a Dios y cuando llega un momento difícil, o cuando llega un proceso de enfermedad, o cuando llega el dolor a tu vida, correr para otro lado, pero menos para los pies del Señor. Porque hoy por hoy estamos se ve mucho el hecho de personas que sirven a Dios, pero cuando están en el momento difícil, cuando están en el momento del ay, se van. Cuando están en el momento de dolor, o quizás porque alguien no les tendió la mano, o porque quizás alguien no les saludó, o porque quizás alguien no le preguntó cómo estaba. Va a llegar momentos que vos vas a sentir dentro de tu corazón que todo lo que está alrededor tuyo se está derrumbando. Pero es ahí donde tenés que poner tu fe en Dios. Es ahí donde tu fe que ya está puesta en Dios tiene que dar fruto. Es así, justamente como decía Evelyn. Por ahí muchas veces dicen, hay personas que en el momento de dificultad comienzan a decir, pero yo estoy sirviendo al Señor porque esto, porque aquello, pero hermanos, tenemos que ser conscientes de que hay un precio que pagar, que si el camino con Cristo es difícil, imagínense lo que sería vivir sin Cristo, que por ahí muchas veces tenemos nuestras luchas, porque es así la vida del cristiano, va a ir de victoria en victoria, pero ante cada victoria va a haber una lucha. Y en esos momentos es donde vos te podés arrodillar y con fe en el Señor podés decir, sinceramente mi Dios está, porque nos arrodillamos y hablamos con Dios y vamos a ver ahí, cuando ponemos nuestra fe en acción, vamos a ver la mano del Señor a nuestro favor, vamos a ver la mano del Señor reconfortando nuestras vidas. Por ahí muchas veces decimos estoy sola, pero no, porque podemos sentir el Señor ahí hablando con nosotros cada día, cada momento, cada dificultad. Podemos ver la mano del Señor y podemos decir gracias, Señor. Y la palabra del Señor nos dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Muchas veces no comprendemos, muchas veces no entendemos y decimos ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué mi familia está así? ¿O por qué no consigo lo que quiero? Pero es momento de que te pongas tu fe en acción y esperes el tiempo de Dios. Por ahí muchas veces el ser humano es apurado, quiere las cosas a las ligeras, pero no es así, sino que el Señor tiene su tiempo y si ponemos nuestra fe y dependemos de Él como Él quiere, yo sé que Él va a solucionar, así como
En la palabra decía, el Señor le preguntaba a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y muchas veces nos pasa a nosotros que en vez de confiar en el Señor tenemos nuestra fe tan apocada, tan poca sería, que decimos, Señor, ¿por qué esto? Estamos atemorizados, por ahí nos pasa algo y lo primero que sabemos decir, Señor, yo confío en ti, pero sinceramente nuestra fe no está puesta en el Señor como debe ser. Y los tiempos de Dios son perfectos, por ahí hay situaciones que no vamos a entender por qué pasaron, pero le puedo animar que confíen en el Señor, que Él jamás dejará desamparados a sus hijos, así como Él le salvó a los discípulos en esta ocasión, en esa gran tempestad. Él está ahí esperando que le des un lugar, que le des una oportunidad para Él poder entrar en tu barca. Por ahí tu barca está por naufragar, pero te quiero decir en este momento que pongas tu fe en el dador de la vida, que pongas tu fe en Él y vas a ver que todas esas cosas que por ahí no comprendes, no entiendes, o esa barca que está por hundirse, el Señor puede sacar a flote y poder ser de gran bendición, pero dale la oportunidad al Señor, poné tu fe en Él y vas a ver lo que Él puede hacer con tu vida. Así también como decía ella recién, de poner la fe en Dios, y por ahí también a veces lo que el Señor espera de nosotros no es simplemente que nosotros le dejemos a Él entrar en nuestra barquilla, sino que nuestra barquilla esté, ¿cómo decirte?, en la voluntad del Señor, en los planes del Señor. Que nosotros corramos a Él, porque fíjense que acá, cuando vino la tempestad, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos corrieron a Jesús. Si fuesen otras personas, iban a empezar a remar más fuerte, iban a querer agarrar el timón y iban a querer desviar la tempestad, algo humanamente iban a querer hacer. Pero a pesar de que ellos tenían poca fe, ellos sabían que del Señor venía su ayuda. Ellos sabían que de Dios venía su socorro. Por eso ellos fueron a despertarle al maestro. El maestro estaba confiado. El maestro le decía, estaba durmiendo, decía la palabra. Entonces ellos fueron y dice, Señor, sálvanos porque perecemos. Va a haber momentos en tu vida que parece que te vas a morir. Va a haber momentos en tu vida que incluso el enemigo de tu alma, de mi alma, te va a decir que estás solo, que Dios no te escuchó, que Dios se te olvidó, que Dios ya no te quiere y diferentes otras cosas. Pero nosotros tenemos que hacer como estos discípulos. Aparte de que Jesús estaba en su barquilla, correr al Señor todo el tiempo. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos bien, correr a Él. Porque, Jesús puede estar en nuestra barca tranquilamente, puede estar con nosotros, pero nosotros no acudimos a Él. Entonces, ¿cuál es el sentido? Porque nosotros muchas veces decimos, Jesús no obra en mi vida, Jesús no hace esto, Jesús no calma tal cosa, Jesús esto, y le echamos la culpa al Señor, cuando los principales culpables somos nosotros por no correr a Él. Esos días atrás, principalmente bueno, no me acuerdo más ya. El lunes pasado me habían invitado justamente para ir a un culto en una iglesia, y ya se ríe porque sabe. Pero me habían invitado a un culto para participar en un culto con unos jóvenes, unos hermanos, y la iglesia se queda bastante lejos de mi casa. Entonces yo salgo y yo siempre cuando ando en moto, siempre yo llevo mi protección, pero ese día, ¿qué hice? Hice lo contrario, lo llevé. Llevé mi campera nomás, mi bota, y me iba así. Pero nunca por mi mente pasó que yo iba a tener un accidente.
y que quizás por ahí suena raro de contarle de un accidente, de algo, pero yo de ahí pude, en ese momento, cuando yo estaba tirada en el asfalto ahí sin conocer a nadie, con un dolor impresionante en mi cuerpo, yo ahí no automáticamente podía empezar a renegar, podía decir, estaba yendo por la iglesia y empezar a renegar y empezar a echarle la culpa a Dios de la situación que estaba pasando. Pero incluso en ese momento los chicos que iban en la ambulancia, los policías que me socorrieron, se quedaron mirándome porque de mí nunca cayó una lágrima, excepto cuando estaba en el hospital. Pero de mí, no, o sea, había risa. Incluso pensaron en ellos, dijeron, dentro de ellos, porque bueno, son policías, pensaron que yo estaba tomado, que estaba drogado, que estaba con cualquier cosa. Pero eso es tener el gozo continuo dentro tuyo, a pesar de que estás pasando una situación de dolor, a pesar de que te estás retorciendo de dolor, que, bueno, en mi caso me dolía todo mi cuerpo. Pero tener ese gozo continuo, como nos dice en el libro, creo, de Timoteo, dice, estar siempre gozosos y darle gracias a Dios por todo. Quizás es difícil en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento de darle gracias a Dios por lo que estás pasando. Pero es ahí donde una persona, cuando empieza a practicar el agradecimiento, es donde esa persona demuestra en quién tiene depositada la fe. Cuando una persona quizás se traga todo el dolor que tiene adentro, pero ese dolor el Padre está conociendo, es ahí donde las personas que están alrededor tuyo van a saber que servís a Dios. Se van a dar cuenta que en vos hay algo diferente, que en mí hay algo diferente. Pero en esta tarde nosotros le queremos animar a que depositen esa fe en Dios. Y no solamente que depositen la fe en Dios, sino que le busquen a Dios, sin importar la situación que estés pasando, sin importar el dolor o el que estés pasando, buscarle al Señor, porque como decíamos recién, los discípulos pudieron darse cuenta de que de Dios venía su socorro, pudieron darse cuenta de que de Dios venía su ayuda y acudieron a Él, y Jesús les respondió. Jesús se levantó en el medio de la tempestad y ordenó a los vientos y se calmaron. Entonces Jesús espera eso de nosotros, de que corramos a Él y que le entreguemos la situación, que le entreguemos todo a Él. Así que animarles a que busquen de Dios, a que corran a los pies de Dios y que no pongan la mirada en lo difícil, sino que hagan como dice el libro de Hebreos, capítulo, si no recuerdo mal, capítulo 10, poner la mirada en el blanco soberano de la fe. Así que va un cordial saludo, un cordial abrazo, y sepan que estamos para ayudarles en oración, estamos para darles una palabra de ánimo, estamos para ayudarles. Para terminar este video, les quiero animar a ustedes, a cada persona que va a mirar este video, que despierten al Señor que está ahí en esa barca, que le está esperando. Muchas veces buscamos soluciones en cualquier cosa y como última opción le tenemos al Señor, y el Señor está ahí cerquita, durmiendo, como dice en este pasaje, y nosotros estamos desesperados buscando soluciones en otras cosas, pero le animo a que en este tiempo comencemos a, como decía Evelyn, que el mundo vea que somos un pueblo distinto, que somos un pueblo que buscamos a un Dios y que servimos a un Dios vivo. Así que le animo a cada uno y bueno, que Dios les súper bendiga. Como decía Eve, estamos para orar, estamos para ayudarle en lo que esté a nuestro alcance, y sabemos que el Señor tiene bendiciones para sus hijos, así que confiemos en el Señor y pongamos nuestra fe en Él. Un cordial abrazo y bueno, que Dios le bendiga y será hasta el próximo video.